¿Alguna vez has sentido que alguien no desaparece de ti, aunque ya no esté? ¿Has intentado olvidar a una persona, empezar de cero, soltarla de todas las formas posibles, y sin embargo, sigues sintiendo que está ahí, en algún lugar invisible, conectada contigo? No es obsesión, no es dependencia, es algo más profundo, algo que las palabras no alcanzan a explicar, pero tu alma sí reconoce. Jacobo Greenberg lo habría llamado un entrelazamiento de conciencias, un tejido invisible que une dos campos de percepción que alguna vez se tocaron tan profundamente, que no pueden deshacerse del todo. Y justo cuando pensabas que era solo un recuerdo, aparece una canción, un olor, un sueño, una coincidencia absurda. Y ahí está esa persona otra vez. No físicamente, pero sí en tu frecuencia. Como si el universo conspirara para recordarte que no todo está dicho, que algo permanece, que esa conexión no terminó. ¿Qué haces cuando alguien vive dentro de ti sin pedir permiso? Cuando el tiempo pasa, las personas cambian, tú cambias. Y sin embargo, hay un hilo que no se corta. ¿Será un error? ¿Será castigo? ¿O será que hay algo más grande sosteniéndolo todo desde otro nivel? Greenberg decía que la conciencia no habita en el cuerpo, sino en un campo más amplio, multidimensional. Y cuando dos conciencias se sincronizan, aunque sea por un instante verdadero, crean un puente, un canal entre dos realidades que, aunque se separen físicamente, siguen hablando en un lenguaje más sutil. Es el lenguaje que solo se entiende con el alma. Por eso, hay personas que no puedes explicar, ni con lógica, ni con historia, ni con etiquetas, ni con distancia. Y lo sabes, lo sientes, porque una parte de ti dejó de ser la misma desde que esa alma entró en tu campo. Hay vínculos que no piden quedarse, simplemente nunca se van. Y si estás viendo esto ahora, no es casualidad. Tal vez tú también estás vibrando con alguien que no ves. Tal vez no es coincidencia que justo ahora, cuando estás intentando soltar, te encuentres con estas palabras. Tal vez tu alma solo necesita recordar que hay conexiones que no se rigen por el calendario, ni por la geografía, ni por los finales humanos. Tal vez esa persona no se fue, solo está esperando que tú también estés listo para algo más. Y si esto que estás escuchando ha tocado algo en ti, si alguna parte de ti se está estremeciendo en este instante, quiero invitarte a que lo escribas en los comentarios. Escribe: yo también lo siento. Solo eso. Porque al hacerlo, no solo estás afirmando lo que ya sabes, estás permitiendo que esa vibración tenga voz. Y si este mensaje ha resonado contigo, te invito con el corazón abierto a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. No por algoritmo, sino porque así el universo sabrá que hay más personas como tú, recordando lo que nunca se perdió. Porque cuando dos almas están destinadas, no hay distancia, ni olvido, ni tiempo que pueda separarlas. Solo pausas, solo lecciones, solo caminos que se cruzan de nuevo. Cuando ambas estén preparadas para el reencuentro más profundo, el que no ocurre afuera, sino en la frecuencia exacta donde todo comenzó. ¿Y si te dijera que no fue casual? Que esa persona que marcó tu alma no apareció por azar, sino porque tú y ella ya se habían reconocido en otro plano, mucho antes de encontrarse en esta vida. Jacobo Greenberg lo explicó con una precisión poética y científica a la vez. Cuando dos campos de conciencia se sincronizan profundamente, crean una red de energía compartida, una interfase que no depende de lo físico ni de lo mental, sino de la vibración compartida en un momento de total verdad. Y eso, una vez que ocurre, no desaparece. Aunque las personas cambien, aunque la vida los separe, aunque las palabras digan adiós, esa red sigue latiendo,
Porque las conexiones reales no ocurren en la superficie, ocurren en el campo, en esa dimensión invisible donde todo está unido por resonancia. Greenberg decía que la mente no está dentro del cuerpo, sino expandida en un campo de energía que se entrelaza con los demás. Y cuando dos personas se encuentran desde el alma, sus campos no solo se tocan, se fusionan temporalmente. Eso explica por qué, incluso después de años, sigues sintiendo que esa persona está dentro de ti. No como una obsesión, no como apego, sino como presencia. Esa presencia que a veces aparece en sueños, que te roza cuando menos lo esperas, que se cuela en una conversación, en una canción, en un suspiro. Y es que no se fue. Solo dejó de estar donde tus ojos pueden verla. Pero tu campo, sí. Tu energía, sí. Tu conciencia aún sabe que algo sigue latiendo ahí. ¿Nunca te ha pasado que sientes que alguien piensa en ti y entonces aparece? ¿O que de la nada recuerdas intensamente a alguien y justo ese día te escribe, o te sueña, o lo encuentras? Eso no es coincidencia. Eso es interferencia de campos. Eso es un eco vibracional que todavía tiene una frecuencia activa entre ambos. Greenberg decía que el amor real no es un sentimiento, es una sintonización energética. Y como toda frecuencia, no desaparece, solo cambia de intensidad, o espera el momento de volver a manifestarse. Y cuando ese tipo de conexión ocurre, no se rompe con una conversación, no se anula con una discusión, no se borra con el paso del tiempo, porque fue más allá de la historia, fue más allá de los hechos, fue verdad. Y lo verdadero, aunque lo ocultes, aunque lo silencies, aunque lo niegues, permanece. Permanece esperando que estés listo para recordarlo, para recibirlo desde otro lugar, para comprender que no todo está destinado a durar en la forma, pero sí en la esencia. Porque cuando una conexión es auténtica, no tiene que verse para seguir existiendo, solo necesita que tú no la niegues más, que la honres, que la sientas y que la integres, aunque la otra persona ya no esté a tu lado, porque el vínculo no era con el cuerpo, era con el alma. A veces, lo más difícil no es que alguien se vaya, es comprender por qué alguien que parecía tan conectado contigo de pronto se aleja. Y no entiendes. No hubo traición, no hubo motivo, solo un silencio que se instala donde antes había fuego. Una distancia que se extiende sin explicación aparente. Y tú te preguntas, ¿qué pasó? Si sentíamos lo mismo, ¿por qué nos separamos? Si había tanto amor, ¿por qué no fue suficiente? La respuesta, aunque duela, es esta. El alma no siempre elige lo fácil. Elige lo que te hace crecer. Jacobo Greenberg explicaba que el campo de conciencia necesita expandirse. Y cuando dos almas se encuentran y generan una interferencia poderosa, el campo se acelera, se sacude, se transforma. Eso puede generar tanta intensidad que uno de los dos, o ambos, necesitan retirarse para sostener el impacto. Porque en estas conexiones no hay máscara. No puedes fingir, no puedes esconderte. Te ves reflejado en la otra persona con tanta nitidez que lo que no has sanado duele. Y entonces el ego reacciona. Se activa el miedo, el apego, la herida del abandono, la sensación de perder el control. Y no es porque no haya amor, es porque hay demasiado, tanto que el sistema no sabe cómo sostenerlo. Greenberg decía que cuando la percepción entra en contacto con un campo de alta coherencia, puede provocar dos respuestas: una expansión o una ruptura temporal para reconfigurar. Y esa ruptura, aunque parezca un final, en realidad es un acto de protección energética. El alma dice, todavía no estoy lista, todavía necesito encontrarme a mí mismo antes de volver a encontrarte a ti. Y así, las almas se separan, no como castigo,
no como rechazo, sino como parte del diseño sagrado del proceso. Una pausa, un silencio, un espacio para que cada uno aprenda a sostener su luz sin depender del otro. Porque si no puedes estar completo sin esa persona, entonces no estás amando, estás necesitando. Y el verdadero amor, el que Grinberg describía como resonancia pura, no nace del vacío. Nace de la expansión individual que luego se comparte. Por eso, muchas veces, lo que tú ves como una pérdida es el alma diciendo: espérame, necesito crecer, necesito liberarme. Y si lo nuestro es real, nos vamos a volver a encontrar. No porque lo busquemos, sino porque lo vamos a vibrar de nuevo. Porque si hay algo que las almas recuerdan mejor que la mente, es el camino de regreso. El mundo te enseña que cuando algo se rompe, se acaba. Que cuando alguien se va, hay que olvidarlo. Que si no hay contacto, ya no hay conexión. Pero tú lo sabes. Lo has sentido. Hay vínculos que no se disuelven con la distancia. Hay presencias que no desaparecen con el silencio. Hay personas que, aunque no veas, aún vibran contigo, en otro plano. Y no estás loco. No es que te cueste soltar. No es que estés atrapado en el pasado. Es que esa conexión sigue viva, solo que ahora está evolucionando desde otro lugar. Jacobo Grinberg lo explicaba con claridad. Cuando una conexión energética se forma desde el alma, sigue viva en el campo, aunque no se manifieste en lo físico. Y ese campo, en silencio, sigue transformándose, como un río subterráneo que sigue corriendo aunque no lo veas. Por eso sueñas con esa persona. Por eso a veces sientes su energía. Por eso hay días en los que algo invisible se mueve dentro de ti, y tú sabes que está relacionado con él o con ella. No es tu mente, es tu campo. Es la parte de ti que sigue vibrando con esa alma, aunque ya no la tengas cerca. Porque cuando dos almas están destinadas, no se aferran, no se persiguen, se reconocen. Y en ese reconocimiento hay algo tan puro, tan elevado, que no necesita validación constante, solo necesita tiempo y conciencia, tiempo para que cada uno madure en su camino, conciencia para que el reencuentro no sea desde la carencia, sino desde la plenitud. Grinberg decía que la información entre campos sintonizados continúa fluyendo incluso en ausencia, que el campo de percepción de una persona puede enviar y recibir datos sin necesidad de palabras. Y eso explica por qué, cuando tú estás evolucionando, puedes sentir que esa otra persona también lo está haciendo. Es como si, de alguna forma, ambos estuvieran creciendo en paralelo. Separados, pero conectados. Lejos, pero alineados. Y eso no es fantasía, eso es conciencia. Eso es frecuencia. Eso es lo que el alma hace cuando sabe que todavía hay algo más que vivir, pero que aún no es el momento, porque hay reencuentros que no se fuerzan, no se programan, no se buscan. Ocurren cuando la vibración de ambos se vuelve lo suficientemente pura como para sostener lo que antes no pudieron. Y ese día llegará sin previo aviso. No porque lo hayas perseguido, sino porque lo has encarnado. Porque en tu evolución personal has vuelto a convertirte en quien puede sostener ese amor, sin miedo, sin apego, sin necesidad, solo desde el alma. Muchas veces preguntamos, ¿volverá? ¿Me recordará? ¿El universo volverá a cruzarnos? Pero hay una pregunta aún más importante. ¿Estoy convirtiéndome en alguien capaz de sostener ese amor cuando llegue? Porque no se trata solo de esperar. No se trata de sentarte a ver si la vida lo trae de vuelta. Se trata de prepararte, de expandirte, de evolucionar desde dentro. Jacobo Grinberg decía que dos campos de conciencia solo pueden mantenerse en resonancia
cuando ambos evolucionan hacia la coherencia. Si uno se queda vibrando en el miedo, en el apego, en el control, la conexión se debilita. No porque haya dejado de existir, sino porque ya no se sostiene desde el mismo nivel. Entonces, ¿qué hacer mientras tanto? ¿Cómo caminar hacia ese reencuentro sin perderte en la espera? La respuesta es esta: vuélvete la versión más verdadera de ti mismo. No por él, no por ella, por ti. Porque ese vínculo no es solo un recuerdo, es una llamada del alma para que despiertes tu luz. Cuanto más sanas tus heridas, cuanto más limpias tus pensamientos, cuanto más amas sin condiciones, más alta es tu frecuencia y más cerca estás del punto exacto donde ese amor puede volver a manifestarse. Greenberg hablaba del campo sintérgico, un nivel elevado de conciencia donde todo lo que existe está interconectado y donde solo puede habitar aquello que es auténtico. Si tú elevas tu campo, atraes relaciones que vibran en esa autenticidad. Por eso, tu misión no es buscarlo, es recordarte, es expandirte, es crear una vida tan alineada contigo que si esa alma regresa, no llega a llenar un vacío, sino a compartir un espacio. Y si no regresa, sabrás que no es ausencia, es redirección. Porque lo que vibra contigo te encuentra y lo que no se desvanece sin esfuerzo. Así que, mientras tanto, vuelve a ti. Medita, respira, sana, haz el duelo de lo que fue, agradece lo que te transformó y luego, sin culpa, sin expectativas, abre tu energía a lo nuevo. Porque si esa conexión es real, si esa alma aún vibra contigo, el universo no necesita que tú la busques, solo necesita que tú estés preparado. Y en ese estado de apertura, de entrega, de conciencia, todo lo que es para ti comienza a encontrar el camino, silenciosamente, magnéticamente, naturalmente. Y ahora lo sabes. No se trataba de aferrarte, no se trataba de buscar incansablemente una señal afuera. No se trataba de obsesionarte con la idea de que el amor debe permanecer para ser real. Se trataba de ti, de lo que estás recordando, de lo que estás sintiendo en este preciso instante, de ese espacio sagrado dentro de ti que sigue diciendo, muy bajito, esa alma no se fue. Porque cuando dos almas están destinadas, no importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas ciudades, caminos o decisiones las separen, siguen resonando en una dimensión que no entiende de despedidas, solo de pausas, de lecciones, de reencuentros que no se planean, pero llegan en el momento exacto. Jacobo Greenberg lo llamaba entrelazamiento del campo neuronal, una forma de memoria energética donde las conciencias permanecen conectadas más allá del plano físico. Y tú lo estás viviendo cada vez que sientes esa presencia, cada vez que algo invisible te toca, cada vez que un recuerdo no se siente como pasado, sino como algo que todavía vibra en el presente. Y no estás atado, no estás estancado, estás conectado, pero desde otro lugar, porque el verdadero destino no exige posesión, no exige control, no exige dolor. El verdadero destino se honra desde la libertad, desde la expansión, desde la madurez de comprender que si dos almas realmente están destinadas, ninguna tendrá que arrastrar a la otra para encontrarse. Ambas sabrán, ambas sentirán, ambas llegarán, no porque el universo las obligue, sino porque la vibración las unirá de nuevo cuando estén listas para sostenerse de verdad. Y tal vez ese momento aún no ha llegado, o tal vez ya empezó y no lo reconociste aún, o tal vez ya está ocurriendo dentro de ti en este instante, mientras escuchas estas palabras, mientras respiras más lento, mientras sientes que algo dentro de ti se acomoda sin explicación lógica, pero con una certeza que lo llena todo. Así que no te apresures, no te angusties,
No lo fuerces, solo recuerda esto. Lo que es tuyo vibracionalmente no necesita ser perseguido, te encuentra, y cuando lo hace, lo reconocerás, no por cómo se ve, sino por cómo se siente, como si no hubiera pasado el tiempo, como si nunca se hubieran ido, como si el alma, en secreto, hubiera sabido todo el tiempo que ese amor no se había terminado, solo estaba esperando su momento sagrado para volver. Y si has sentido que este mensaje era para ti, porque lo era, te invito a escribir en los comentarios: lo reconozco y lo espero en paz. Hazlo como una afirmación silenciosa, como una ofrenda energética, como una llave que abre una puerta invisible entre dos almas que, en algún lugar del tiempo, ya sabían que volverían a encontrarse. Gracias por recordar. Gracias por sentir. Gracias por sostener una verdad que no se puede explicar con palabras, pero que tu alma entiende perfectamente, porque cuando dos almas están destinadas, nada las separa, solo las prepara.